¿listo? Entonces aquí decíamos la función en una variable. ¿Cierto? Y habíamos definido la siguiente situación. Teníamos esto, nuestro par de ejes coordenados. X y Y. Y lógicamente teníamos nuestra función, ¿cierto? Esa función la habíamos expresado así. Y igual f de x, ¿cierto? Y lógicamente esa es una función en una variable. Donde aquí decíamos nosotros que cada punto que existía que uníamos en la gráfica, porque la unión de los puntos no define la gráfica, ¿no? Según geometría analítica. Entonces, cada punto era un par ordenado. Entonces, si teníamos una función de dos variables, tendríamos que ver que la primer componente era la variable independiente, x, y la segunda componente, la variable dependiente, y. Bien, entonces habíamos dicho que la función es una relación especial donde su primer componente no debe repetirse. O sea, la segunda también debe ser 1. Para cualquier valor de x debe existir un único valor en y. Entonces, a eso es lo que llamamos función, la cual era una relación especial. Bien, si esta función de una variable está definida por dos componentes, la primera, la variable independiente, y la segunda, y. Fíjense que la variable dependiente, habíamos dicho que nos definía también el dominio, ¿no? Todos los elementos de x nos definían el dominio. Y todos los elementos de y que definen la función, el rango o dominio de imagen, ¿no? ¿Cierto? Si ustedes ven, estamos manteniendo eso en esta situación. Ahora, ¿qué sucede para una función de dos variables? Bien, entonces yo tengo mi función de dos variables. Y si acá yo tengo un par ordenado, entonces lógicamente que acá debe ser una terna ordenada. Por lo tanto, fíjense, si son dos ejes coordenados, acá debería haber 3. Vamos a hacerlo con otro color. Entonces, fíjense ustedes, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y el eje Z. ¿Ya? Entonces, X, Y y Z. Por lo tanto, si yo grafico cualquier función, lógicamente, eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, yo grafico cualquier expresión. Esa superficie donde parece que estoy teniendo problemas, se va la intensidad de corriente. Ojalá no se corte la corriente, ¿no? Si se corta, ni modo, ahí quedamos, ¿no? Bien, ojalá no se corte. Entonces aquí me representa la función de dos variables, ¿cierto?
Fíjense que en el plano XY ya no tenemos el eje X, tenemos un plano. Ese plano es una superficie. Ustedes ven, tenemos todo el plano reflejado ahí. Entonces el dominio va a estar ahí, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya tenemos una terna ordenada. ¿Cierto? Donde su primera componente son las variables independientes y la última, la variable dependiente. ¿Ya? Esa es una función de dos variables, pero tiene tres componentes, x y y, que resultan ser la variable independiente, y z, la variable dependiente. Bien, si yo quiero, entonces esta es una función de una variable, una función de dos variables, y acá podemos decir una función de tres variables. Entonces, lógicamente, va a aumentar en una variable más. ¿Cierto? O sea, fíjense ustedes que tendríamos la siguiente situación. Podríamos decir W va a estar en función de tres variables. Y la variable independiente serían X, Y, Z. Lógicamente que esto me indica que tenemos cuatro variables, o sea, una cuaterna ordenada. Y es Z y W. Pero esta es una función de tres variables. Entonces, yo puedo decir acá una función, podemos considerar un valor aquí de otra variable, aquí otra de función de otra variable, y lógicamente que acá, así sucesivamente, hasta definir una función. Si quieren y, pongamos y, de forma genérica, una expresión, y va a ser igual f de x1, si quieren, coma, x2, coma, x3, coma, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar en x sub n. Y definimos ahí. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos una función de varias variables, donde tenemos x1, x2, x3, x enésima variable. Y sus componentes, lógicamente, van a estar definidas por esas variables, ¿no? Las primeras componentes son los que nos definen las variables independientes. x2, x3, y así hasta llegar al enésimo valor, x sub n. Entonces, si ustedes ven, la primera componente nos va a definir, si quieren, la variable independiente. Y la última es la variable dependiente. Entonces, mantenemos el concepto que habíamos aprendido en una función, en una variable, ¿no? Fíjense que todas las variables independientes me representan al dominio. Y la última variable me va a definir al dominio de imagen, rango, codominio también le llaman. Y tendríamos esa situación. ¿Listo?
Entonces, ese es el concepto de una función de dos variables, donde están definidas las variables independientes y la variable dependiente, ¿cierto? Bien. Bueno, antes de continuar con esto, ya tenemos un poco claro lo que es una función de varias variables, ¿cierto? ¿Alguna pregunta que tuviesen hasta acá? ¿No hay? Bien. Entonces, continúe. Entonces, yo voy a borrar esto y ya sabemos cuáles son las funciones. Función de dos variables está comprendida por dos variables independientes y una dependiente. Una función de tres variables independientes y una dependiente. Donde una de dos variables podemos ir graficando una terna ordenada de espacio y nos define una superficie. Acá ya vamos a ver, vamos a analizar cuando hagamos la representación gráfica qué nos da, ¿listo? Y así sucesivamente una función de varias variables. Lo que quiero hacer ahora es que ustedes me digan cómo la clasifican a las funciones ustedes. A ver, ¿se acuerdan? ¿En base a sus variables? A ver, ¿cuántos tipos de funciones conocen? Función lineal. Función lineal. ¿Está bien? ¿Qué más? Funciones exponenciales. Sí, está bien. Algebraicas. Algebraica, En continua, cuadrática, discontinua. discontinua, creciente, Algebraicas. decreciente. Ya está bien lo que están mencionando ustedes. Pero Logarítmicas. a veces se las agrupan de forma más general, ¿cierto? Lo que están diciendo es más puntual, pero yo quiero más. A ver, vamos por orden. Están hablando todo al mismo tiempo. Dependientes e independientes. ¿Está bien? Todo eso son funciones, no es mentira. Pero, ¿cómo las clasifican? Lineales. ¿Está bien? Lineal, cuadrática, todo eso. Cuadráticas. Polinómicas. Racionales. Polinómica, bien. Exponenciales. Pero hay un libro que lo clasifica en tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Primer caso, segundo caso, eso. Ahorita le voy a ir a ayudar. Las funciones son álgebras, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Trascendentales? Muy bien. Seguimos. Algebraicas. Polinómicas. El compañero dijo trascendentales. Y trigonométrica. Trascendentales. Vaya, no escribe esto. Trascendentales. Muy bien. ¿Cuál es el otro grupo? Trigonométrica. Matrosos. Continuas. Matrosos. Especiales. Especial. Ya, hay un libro que lo clasifica así. Bien, o sea, los agrupa de forma general así. Y de ahí habla todo lo que ustedes han mencionado. ¿Cuáles son las algebraicas? Las polinómicas, Polinómicas, ¿qué más? racionales y irracionales. Muy bien, ahí lo agrupamos en dos, ¿cierto? En racionales e irracionales. Aquí vamos a poner racionales. Y el otro grupo dentro de las algebraicas son irracionales, ¿cierto? Bien. En las trascendentes, ¿cuáles son?
Ingeniero, una Logarítmicas. pregunta. Diga, ¿En las algebraicas no entran las polinómicas? a ver, si usted ve, las algebraicas son racionales e irracionales. Y dentro de las racionales hay otro grupo, ¿cierto? Y ahí entran las polinómicas, ¿o no? Ah, ya. Las monómicas, polinómicas, ¿qué más? La de primer grado, segundo grado, tercer grado. La fraccionaria, ¿cierto? Los productos entrarían ahí, ¿cierto? Esas son las racionales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cuáles son las irracionales? A ver, Las radicales. exactamente son aquellas raíces, ¿no? Desde el momento que aparece una raíz, es una función irracional. Raíz cuadrada, raíz tercera, raíz cuarta, raíz quinta, cualquier raíz que ustedes vean. ¿Listo? Entonces, esas son las llamadas irracionales, porque hay irracionales monómicas, polinómicas, ¿cierto? De segundo grado, de tercer grado, pero también son irracionales, ¿cierto? Un minuto, vamos a conectarnos. Nos dice batería baja. Ya. Entonces, todas las irracionales son aquellas expresiones que tienen raíz, las irracionales son las que no tienen ninguna raíz. Clasifiquémoslas así. ¿Listo? Pueden ser fraccionarias, pueden ser cualquier expresión que tenga cociente, que tenga multiplicación, división, suma, resta, y son, desde el momento que hay una raíz, es irracional. Y si no hay raíz, es racional. ¿Ya? Bien, aclarado eso, nos vamos a la trascendental. ¿Cómo la clasificamos a la trascendental? Trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, si no me equivoco. Muy bien. Logarítmicas. Después, exponenciales. Bien. Trigonométrica, digo el compañero también. Trigonométricas. Bien. Inversas trigonométricas. O sea, cuando hallamos el ángulo, ¿no? ¿Cierto? Bien. Ahora vamos a la especial. El valor ¿Cuál? absoluto podría ser una. Valor absoluto, estoy de acuerdo. Otra, La Lineales. escalonada. escalonada. La de piso. La paramétrica. Paramétrica, bien. Hay esas por parte, ¿no? A trozo. Por sección. Lineales. Las lineales están acá en la racional. Ya también dije. Por parte o por sección, ¿no? Bien. Constante. Constante es racional. Valor absoluto, parte entera. A veces sale con fracción y tomamos nosotros el valor entero. Eso nos indica que solamente me interesa el valor entero.
así como el valor absoluto sale negativo, pero tomamos el positivo. ¿Alguna otra que se acuerden? Bueno, la básica aquí la tenemos. Fíjense que las funciones las podemos clasificar en algebraicas, trascendentales y especiales. Dentro de las algebraicas tenemos la racional y irracional. La racional es cualquier función que no tenga raíz. Esta puede ser un producto de dos funciones, un cociente de dos funciones, una función constante, una función de segundo grado, de tercer grado, no sé. Pero que no haya ninguna raíz. Acá lo mismo, ¿no? Solo que acá debemos tener en cuenta de que podemos dividir una raíz cuadrada con una raíz cúbica. Podemos hacer la sumatoria de raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces a eso se refiere. Desde el momento que hay una raíz cuadrada, raíz cúbica, estamos hablando de funciones algebraicas irracionales, ¿ya? Si hablamos de las funciones trascendentales o trascendentes, podemos hablar de las logaritmos, de las exponenciales, trigonométricas y también las inversas trigonométricas. Y dentro de las especiales podemos considerar una función especial, una función con valor absoluto, ¿no? Paramétrica, por sección o parte entera, ¿cierto? Esas son las básicas principales, digamos, ¿no? Si es que nos faltarían una o dos que no nos acordamos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar este tipo de funciones para una función de dos variables. ¿Ya? Teniendo eso en mente, vamos a continuar. Y, lógicamente, que vamos a entrar a nuestra definición de función, en este caso de dos variables. Tal como lo mencionábamos inicialmente, para definir la función de varias variables, aquí definimos una función de dos variables, ¿no? Dice que una función de dos variables es una regla asignada a cada par ordenado, tal como lo mencionábamos, de números reales. Siempre vamos a hablar de números reales, en ningún momento vamos a hablar de otro número. Entonces, en un conjunto de, fíjense que X y Y es el conjunto de, o si quieren, el dominio, ¿no? Un número real único denotado por f de X y Y, donde el dominio de la función. Entonces, X y Y resulta ser el dominio que está en el plano X y Y. Tal como lo ven aquí, tenemos un par X y Y, y lógicamente eso nos representa un dominio, ¿no? El conjunto de él, el dominio de f, y su rango es el conjunto de valores de f. O sea, que cualquier valor que demos a la variable independiente, lógicamente que vamos a considerar los valores de la variable dependiente, ¿no? Asignando valores a la variable independiente, vamos a definir la variable dependiente. Entonces, nosotros escribimos la función z igual a f de x y y para explicitar el valor por la función en el punto general de x. Fíjense que x es la variable independiente y f es la variable dependiente. O sea que las variables x y y son variables independientes. Y z la variable dependiente, tal como lo indicábamos al comienzo. Entonces, si nosotros comparamos con la definición de la función en una sola variable, y resulta ser f de x, ¿no? Bien, entonces ya tenemos un poco claro la definición puntual de una función de dos variables. Un ejemplo de una función de dos variables podemos ver teniendo en cuenta la temperatura, ¿no? Un punto de una superficie de la Tierra en cualquier momento dado depende de la longitud X y la latitud Y del punto, ¿no? T puede concebirse entonces como una función de dos variables, X y Y, o una función de un par X y Y. Se indica esta dependencia
funcional escribiendo que la temperatura va a estar en función de esos dos valores de la latitud y la longitud. Entonces, estamos viendo que la longitud es X y la latitud Y. Bueno, es un ejemplo que estamos diciendo de acuerdo a la temperatura. Pero acá tenemos el volumen. Ustedes saben muy bien que el volumen resulta ser el área por la altura, ¿no? ¿Cierto? El área siempre es pi r cuadrado. Si la base, en este caso, de un cilindro es circular, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos del área de la circunferencia y h la altura correspondiente de dicho cilindro, ¿no? Por eso es que el volumen de dicho cilindro está en función del radio y su altura. Y podemos describirlo que el volumen está en función del radio y la altura, tal como nos lo indica acá. Entonces, podemos ver que el volumen está definido así. Entonces, aquí vemos que el radio es totalmente independiente y la altura también, el cual nos define su volumen. Entonces, a eso es lo que decimos nosotros, que hay una función de dos variables. Sigamos con unos ejemplos siempre relacionados con este tipo de funciones de dos variables. Acá, si ustedes ven, tenemos otro ejemplo. Para cada una de las funciones, evalúe la función f de 3,2. O sea, nos dice que debemos hallar la función de dos variables en el punto 3,2 y determine tras el dominio. Interesante, ¿no? Porque el dominio, habíamos dicho que está definido en el plano XY. O sea, que el plano XY, no se olviden que dos rectas que no definen son un plano. Entonces, en ese plano vamos a definir la región a la que corresponde el dominio. Bien, aquí yo tengo un ejemplo, inciso A y el inciso B. En el inciso A yo tengo una función. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué tipo de función es en el inciso A? Hace rato lo clasificamos en tres, ¿no? Ahí quiero que... ¿Qué dijo? Algebraica. Algebraica, muy bien. ¿Qué más? Irracional. Racional. ¿Nada más? Algebraica, irracional. ¿Qué más? Fraccionaria. Fraccional. Entonces hay que ponerlo. Es una función fraccionaria, algebraica e irracional, ¿cierto? ¿Y el inciso B cuál? Acá. Logarítmica. Logarítmica de funciones trascendentales. Ya, es función trascendental, logarítmica, ¿qué más? Exponencial. ¿Qué me indica eso, Wal? ¿Qué me indica eso? Algebraica. Muy bien, algebraica, estoy de acuerdo. Bueno, vamos hablando, a ver que se me olvida. Bien, entonces decimos que esta es una función trascendental, ¿no? Que es logarítmica, pero fíjense aquí tenemos una expresión de segundo grado. ¿Cierto? Porque está y al cuadrado. Un producto, si quieren, de dos funciones, x por logaritmo de y cuadrado. Pero es una expresión de segundo grado. ¿Cierto? Entonces, por ese lado ya lo estamos clasificando la función de esa forma. Bien, pero cuidado, ¿no? En caso de que le pidamos así, clasifique cada una de estas funciones, lo que tiene que decir es lo que acabamos de mencionar. Pero acá lo que nos piden, dice, para cada una de las funciones, evalúe la función 3,2 y determine y trace el dominio.
Nosotros lo que debemos tener cuidado aquí en esta función algebraica fraccionaria, ¿qué es lo que debemos tener cuidado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿qué es lo que debemos tener cuidado? ¿Qué es lo que tenían cuidado ustedes cuando tenían una función así en cálculo 1? Que tiene que ser distinto de 0. Bien, estamos así. No puede haber un cociente 0. ¿Qué más? Que el exponente sea mayor que 0, después... El exponente mayor que 0, cuidado, no es eso, ¿no? No, diferente de 0. El cociente debe ser distinto de 0, porque este es el cociente, ¿no? ¿Ya? O sea, este valor es el cociente, ¿no? Todo ese valor debe ser distinto de 0. ¿Ya? Porque si es 0, cualquier valor sobre 0 no existe, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Jóvenes. A ver, lo que han aprobado con 80, 70, no se olvidaron. El numerador hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es el cuidado en el numerador que debemos tener? El valor de la raíz tiene que ser mayor a 0. La raíz no debe ser negativa, ¿sí? O sea, lo que dice el compañero, debe ser mayor o igual a 0. Porque si es menor, va a ser negativo. Y raíz negativa es imaginaria. No olvidemos que estamos analizando los números reales. Entonces, si eso es así, lógicamente que aquí nosotros debemos decir x más y más 1 mayor igual a 1. ¿Cierto? Más 1 falta aquí, ¿no? A ver. Entonces este más 1 debe ser mayor o igual a 0, ¿no? ¿Ya? Porque si es menor, la raíz es imaginaria, ¿cierto? Bien. Entonces, si yo hago operación aquí abajo, x debe ser distinto de 1, ¿cierto? Si lo grafico acá, fíjense que x1 lo tengo aquí definido, ¿no? ¿Cierto? X igual a 1. Como acá estoy trabajando con esta ecuación, entonces yo digo si x0, y menos 1, ¿no? Aquí yo tengo el punto, ¿cierto? Si y 0, x menos 1, aquí tengo el otro punto. Entonces, lo uno eso y me da esta recta, ¿no? Como esto debe ser mayor a 0, si quieren podemos nosotros, si esto va allá, no nos olvidemos que esto va a ser x más y mayor igual a menos 1. Si yo digo 0, debe ser x mayor a menos 1. Entonces aquí yo lo tengo. Va para allá. Si quieren así, x mayor a menos 1. ¿Cierto?
Si anulo X, Y debe ser mayor a menos 1, va para arriba. Por eso es que va así. ¿Ya? Y esto viene así. Entonces, si ustedes ven, por eso es que esa región es la que me corresponde. Todo eso es el dominio, de este lado no, ¿no? Precisamente porque si tomo cualquier valor de acá, la raíz va a ser imaginaria. Entonces ya tengo mi gráfico donde he trazado el dominio. ¿Ya? Pero me falta un dato más que me pide. Me dice evalúe la función en 3,2. En 3,2 yo reemplazo el valor. No olvidemos que este es X, este es Y, ¿no? Entonces aquí yo tengo el valor de X y el valor de Y. Reemplazo en mi ecuación y me sale raíz de 6 entre 2. ¿Qué es lo que me pide? ¿Ya? Bien, aquí abajo, ¿qué dice? La expresión para la función tiene sentido si el denominador no es 0. O sea, lo que habíamos dicho aquí, el denominador no tiene que ser 0, porque cualquier valor sobre 0 no existe, ¿no? Por eso que habla que no debe ser 0. Y la cantidad bajo el signo de la raíz cuadrada es no negativo. Así, el dominio de f va a estar definido de esta forma. Si ustedes ven, tenemos la ecuación acá arriba, esta, y la ecuación de acá. Y ese es el dominio de esa función. ¿Cierto? La desigualdad x más y más 1 debe ser mayor a 0. O y, si bien sé que y la despeja, y al pasar al otro miembro cambia el signo que sale menos x menos 1. Describe los puntos que se encuentran sobre la recta y menos x menos 1, ¿no? Que es el que acabamos de mencionar. La figura 2. Inciso B. A ver, ¿alguna pregunta en la figura de ejercicio A que tuviesen para aclarárselo más? ¿No hay duda? Eso de la parte del No, aquí dice la pregunta. Para cada una de las funciones siguiente, evalúe el valor de la función en el punto 3,2 y determine y trace el dominio. Eso es lo que dice y nos dan dos ejercicios. Inciso A, inciso B. ¿Ya? Nos pide analizar, seguir en esa función, en ese punto, y nos dice halle su dominio gráficamente. Como el dominio está en el plano XY, por eso que utilizamos el gráfico de XY. ¿Está claro, joven? ¿Alguna pregunta, digo, respecto al ejercicio, el inciso A? Después lo vamos a ver el inciso B. Si no hay, continuamos con él. ¿Sí? ¿Pregunta? Bien. Entonces aquí, del inciso B, fíjense que el inciso B tenemos este ejercicio, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que debemos tomar? Porque también nos pide que evaluemos en 3,2 y nos dice que hallemos el dominio gráficamente. Entonces aquí, fíjense, debemos tener cuidado con el logaritmo, ¿no? Este logaritmo natural. ¿Cuándo el logaritmo natural no existe? Primera pregunta. Ustedes lo manejan muy bien. Vamos, jóvenes. ¿Cuándo no existe el logaritmo natural? Eso es lo que debemos tener cuidado. A partir de ahí, nosotros analizamos nuestro ejercicio que nos da. A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Si el no valor se es acuerdan, 0,
Cuando la base es negativa. Si no se acuerdan, lo primero que deben hacer, ya sabemos que el logaritmo a veces cuando se acerca al cero no existe, cualquier logaritmo. Pero si le da un cierto valor mayor a cero, va a existir. Entonces lo que hacemos es, verificamos con nuestra calculadora, el logaritmo natural de cero le pongo y van a ver que no existe, ¿no? Por lo tanto, cero es mi argumento, ¿cierto? Entonces cero es mi argumento. Y todo esto que está en paréntesis es el argumento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué digo yo? Y cuadrado menos X, ¿cierto? Debe ser mayor. Mayor que cero. Exacto. Cuidado, si lo ponen igual, no existe, ¿no? Por lo tanto, ustedes fíjense que va a quedar que X va a ser menor a Y cuadrado. Ya, no se olviden de eso. O sea, aplicamos lo que hemos aprendido en desigualdad. Eso en colegio. Una ecuación de desigualdad. Y fíjense que esto que resulta ser una parábola, ¿cierto? Y esa parábola es la que estoy dibujando aquí. Entonces está sobre el eje X y se abre sobre el eje Y. Bien, entonces aquí dice que X debe ser menor a Y cuadrado. Le damos valor y fíjense que el área que está sombreada me define todo el dominio, ¿no? Entonces por eso es que decimos nosotros que la expresión para F tiene sentido, el denominador en este caso no es cero, pero en el ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos dice que debemos tener cuidado en el logaritmo natural del argumento que Y cuadrado menos X se define solo cuando Y cuadrado menos X mayor a cero. Hemos puesto mayor a cero porque sabemos que el logaritmo natural de cero no existe, ¿cierto? Por eso es que hemos puesto cero. Entonces de ahí nosotros despejamos y nos sale que es igual a menos Y cuadrado, ¿cierto? Entonces el dominio, fíjense que va a quedar definido para cualquier valor real del par XY, siempre y cuando X menos Y cuadrado se cumpla, ¿no? Entonces el dominio va a estar definido para esta situación. Preguntas, jóvenes. ¿Y qué hacemos? Como me pide hallar el valor de la función en 3,2, lo reemplazo en la ecuación y me va a salir 0. Porque el logaritmo natural de 1 es 0. 0 por 3, 0. Entonces son los datos que nos da. ¿Alguna pregunta que tuviesen? De todas maneras, fíjense ustedes, jóvenes, aquí hay un nombrecito, que es el del libro que está en PDF. Parece que el otro grupo ya lo consigue, el PDF. Entonces lo podemos, una vez lo suba, lo podemos tener también nosotros. ¿Ya? Ese librito que está en PDF, ¿no? Ya lo consiguieron en el otro grupo. Por ahí ustedes ya lo han conseguido. Entonces, este libro, este ejercicio ha sido sacado de ahí. Y si ustedes ven todo, solo que el análisis que hacemos a veces
un poco más directo, solo que acá más detallado, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Nosotros tenemos aquí un ejemplo más de una función de dos variables, nos dice determine el dominio y el rango. Sabemos que el rango corresponde a la variable dependiente y el dominio corresponde a la variable independiente, ¿no? Entonces, yo tengo la función de dos variables y es equivalente a la raíz 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. El dominio de esa función G va a quedar definida, fíjense, siempre debemos tener cuidado en la raíz, ¿no? Porque la raíz imaginaria no existe en los números reales. Entonces, por eso que evitamos que la raíz sea imaginaria. Y eso es lo que hacemos aquí. Sacamos el valor de la raíz y decimos que debe ser mayor o igual a 0. Porque raíz de 0 es 0. Y 0 es un número real, ¿no? Entonces, fíjense, yo digo que toda esta ecuación debe ser mayor o igual a 0. La que está dentro de la raíz. Y de ahí, si cambio de signo, estamos viendo que es una circunferencia, ¿no? ¿Cierto? Una circunferencia en la cual estamos viendo que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 9. O sea, que hay un radio de 3, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el cual es un disco con centro 0, 0 y radio 3. El rango de G va a quedar definido, si reemplazamos, va a quedar definido de esa forma, ¿no? Cualquier valor que le demos, de 0 a 3, va a estar definido. O sea, a ver, podemos considerarlo así, así, y lógicamente esta situación, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que esta, si aquí hay 3, aquí debe haber 3, ¿no? Entonces, esa es la circunferencia, ¿no? De radio 3. Como nuestra función, fíjense, está definido de esa forma. Si yo despejo z, aquí, esto es 9, ¿cierto? Menos x cuadrado, menos y cuadrado. Esto es raíz, ¿no? Si yo despejo, esto es z cuadrado. Elimino la raíz. Por lo tanto, vamos a tener y cuadrado más x cuadrado igual 9, ¿no? Que resulta ser una esfera, ¿no? Por lo tanto, aquí yo tengo una esfera. Y eso va a ser de 0 a 3. Entonces, mi dominio va a estar ahí. Ahí. Dominio de imagen. Entre 0 y 3, por eso damos ese valor. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, estamos analizando funciones de dos variables. ¿Ya? Acá, fíjense, seguimos analizando nosotros funciones, pero estamos viendo que están apareciendo gráficas, ¿no? ¿Y cuál es la representación gráfica de una función de dos variables, entonces? A ver, veamos. Podemos decir la representación gráfica de una función de dos variables, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir la representación
Bien, entonces podemos ver esa situación. A ver, lo vamos, porque de aquí para adelante vamos a usar bastante. ¿Cómo puedo representar gráficamente la función de logaritmo? Entonces yo tengo mi coordenada X, mi coordenada Y y Z, ¿no? X, Y, Z. Bien, entonces yo quiero, hay uno que me llama por teléfono y la carrera de ingeniería civil. Bueno, que siga llamando. Entonces yo quiero graficar una función. Y mi función es la siguiente. Yo pongo X cuadrado más Y cuadrado. Pongámosle, si quieren, 1 o 2. ¿Cierto? Tengo mi función de dos variables, segundo grado, algebraica, polinómica. ¿Cierto? Y yo quiero hacer la representación gráfica de esa función de dos variables. Bien, ¿qué hago yo? A ver, vamos a ver, esperen un minuto, jóvenes. Insisten y llaman. Hola. Sí, buen día. Diga. Ya. Bien. Saneamiento. Saneamiento no doy yo, del ingeniero Yabeto. ¿Ya? Ya, escúcheme, me puede llamar a la tarde que estoy en clase. Y ahí coordinamos, ¿ya? Tengo toda la mañana de clase. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Hasta luego. Bien. Continuamos. Yo quiero graficar esa función. ¿Y qué hago? Pero antes de avanzar, vamos a repasar un poco. ¿Listo? Bien. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos tres coordenadas. X, Y, Z. Todos se intersectan en un solo punto que le llamamos origen. ¿Ya? Es el origen del espacio tridimensional. Fíjense ustedes, jóvenes, que sabemos muy bien de geometría analítica plana que dos ejes nos definen un plano. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos un plano X, Y. Tengo otro plano, perdón, X, Z. Y acá tengo X, Y. Y acá yo tengo el tercer plano, que es Y, Z. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos definiendo los planos coordenados, son tres planos coordenados que están definiéndome estas tres coordenadas. Si ustedes ven a este sector de acá,
en la parte positiva. A este lado de acá pasamos el eje X en la parte negativa, aquí la parte positiva de Y, y acá vemos la parte negativa de Y. Igual en Z, acá tenemos la parte positiva, y pasando de la intersección la parte negativa. Por lo tanto, fíjense ustedes que los tres coordenados definen, lo cortan el espacio tridimensional en 8 partes. Si ustedes ven en la parte de arriba, tenemos 4, y la parte de abajo tenemos otras 4. Por eso que son 8 partes, ¿ya? A este le llamamos primer cuadrante, a este el segundo, a este el tercero, tal como aprendí, ¿no? El cuarto, perdón, parece que cuando hablamos mucho se seca la garganta. Bien, entonces si ustedes ven en la parte de abajo podemos decir que está definido esos 4 cuadrantes, pero la parte de arriba tenemos también cuadrantes, ¿no? 6, 7, y aquí tenemos 8. Entonces puede ser que a veces cuando hablamos gráfica, la octava parte del cuadrante se refiere a esto. En la parte de abajo, fíjense que tenemos el eje Z negativo. Si quieren Z ahí, y este Z el positivo. Entonces acá tenemos positivo, y positivo en todo lo demás va a ser negativo de acuerdo a esto que hemos analizado, ¿no? Entonces, ya vemos nosotros este pequeño repaso de geometría analítica, ¿no? Bien, pero yo quiero graficar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Volviéndome a mi ejercicio, yo digo, si Y 0, entonces vamos a tener Z igual a X cuadrado más 1, ¿no? ¿Cierto? Le quitamos punto a ese compañero, capaz que no la tenga inscrita ese compañero, ¿no? Por eso es que no hay que pasar las direcciones a cualquier compañero. Ese es el problema que tenemos. Ya, por eso yo la puse en la plataforma, pero la compañera, no sé, Camila o quién es la que la puso ahí en forma general. Y aparecen estas cosas. Entonces procuremos, bueno, ya yo sé quién es, espero que no reclame después, ¿sí? Para no tener problemas. Espero que saque nota alta. Bien, entonces, si ustedes ven, tenemos esa situación y mi expresión queda así. Fíjense que tengo la variable Z y X. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo tengo una parábola, ¿cierto? Que debe estar dibujado en el plano XZ, o sea, aquí. Entonces, fíjense, si digo yo X0, Z1. ¿Cierto? Y de ahí, fíjense ustedes que cualquier valor que le demos positivo o negativo a X va a ir incrementándose. Bueno, si X1, fíjense ustedes, si X1 digo yo, Z2, ¿no? Entonces aquí viene, aquí 2. Entonces mi punto está aquí, ¿no? Entonces yo digo XY,
hagamos nuestro coordenado y decimos si x0, z1, si x1, z2, ¿cierto? Si x menos 1, z sigue siendo 2. Muy bien, sabemos que con 3 puntos nos vamos a poder graficar nuestra parábola, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, tenemos nuestra parabolita así. ¿Ya? Pero está en el plano XY, XZ. O sea, acá de frente. Bien. Lo mismo hago para el otro plano coordenado. Entonces yo digo, si x0, entonces yo voy a tener que z es igual a y cuadrado más 1, ¿no? Fíjense ustedes cómo va a ser. Entonces yo me voy al plano de acá, que está inclinado. ¿Cierto? Ahí. Y veo, vamos a hacerlo con otro color, café. Y veo que z va a ser 1. O sea, digo y, z. En este caso, si y 0, z1. Si y 1, z2. Si menos 1, tenemos que z sigue siendo 2. O sea, en este caso, también graficamos de esa forma. Solo que ahora tenemos que aquí y positivo y y negativo. Entonces, si trazamos, aquí vamos a tener que este, ¿cierto? Entonces tendríamos ese valor ahí y acá tendríamos el otro valor. En tercera guía. Por lo tanto, mi parábola, si yo uno esos 3 puntos, me lo estaría definiendo de otra forma. O sea, están separados, no están unidos. ¿Ya? Si miramos de arriba, estamos viendo una cruz de parábola. ¿Cierto? Si lo miramos de acá, estamos viendo una cruz de parábola. Bien. Yo debo analizar ahora el plano X y Y. Por lo tanto, ¿qué digo? Si Z es 0, entonces tendríamos X cuadrado más Y cuadrado. Creo que lo vamos a expulsar a ese. A ver, dígame el nombre, ahorita lo expulsamos y no va a entrar más eso. ¿Me lo dan el nombre? Rilmar, creo decía el ingeniero. Ahora ya saben por qué no quiero que deje. A ver, ayúdenme a buscarlo, ahorita lo vamos a... Está abajo, licenciado. Rimal Antonio Vázquez. ¿Está al final? Sí, casi al final, penúltimo. No parece. El nombre lo enviaron por el chat. Rilmar con H. Aquí está, Rilmar. Rilmar, poner lista de espera. Permitir en lista de espera. Listo. Ya no nos va a molestar más. Y la siguiente clase lo voy a controlar. No lo voy a dejar entrar hasta que me reclame. Rilmar, ¿qué dijo? Ya lo borré. ¿Se acuerdan ustedes del otro apellido? Rilmar Antonio Vázquez, creo que era. Vázquez.
Vázquez, que no me equivoque con otro nombre. Bien. Entonces seguimos, ¿listo? Ya no nos va a molestar por día. Ahí está. Entonces decíamos que x, y más 1 igual 0. ¿Cierto? O sea que toda esta ecuación es igual a 0. De aquí, fíjense ustedes, yo tengo x cuadrado más y cuadrado menos 1. Toda esta expresión, si ustedes ven, ¿qué me define? A ver, jóvenes, ¿qué me define? Una circunferencia. Una circunferencia. Bien, compañero. Pero la circunferencia del radio no es negativa, ¿cierto? Por lo tanto, cuando z es 0, ¿qué quiere decir? Que estamos aquí en este punto, no existe valor. ¿Ya? ¿Qué pasa si digo z igual a 1? Entonces, si yo digo z igual a 1, fíjense que al reemplazar a esta ecuación, esta de acá, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual 0. ¿Qué sucedió aquí? Ya no hay radio, ¿no? Pero si yo doy valor para que cumpla esta expresión, lógicamente que x0 y y0, eso va a ser igual a 0. ¿Cierto? Pero z es 1. Se corta, nos volvemos a conectar. Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos un punto. Pongámoslo con rojo. Ahí. Tenemos el punto x0 y y0, z igual a 1. Si z2, fíjense ustedes, pongo z igual a 2, comienza a aparecer el radio igual a 1. Entonces, x cuadrado más y cuadrado y 2 menos 1 es 1. Entonces, comienza a aparecer el radio de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Si aquí yo tengo z2, este viene y me da un radio. Si z3 va aumentando el radio, ¿ya? Y si seguimos aumentando z, sigue aumentando. Fíjense, es como una superposición de gráficos que me está dando y me representa esto. ¿Qué me representa? Eso es una superficie en el espacio tridimensional. Ahora, fíjense, eso yo lo hago gráficamente en el map, ¿cómo es? En el Maple. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro programa, el último que estamos viendo? El GeoGebra. GeoGebra. Ese es el análisis que hace. Eso es lo que damos valores z al milésimo y me grafica una belleza. Entonces, este análisis que acabamos de hacer es el que hace cada uno de esos paquetes para graficar. ¿Ya? Ustedes como informáticos saben muy bien eso, que al milésimo nos va a formar esta gráfica. Entonces, la representación gráfica de una función de dos variables es esa, ¿no? Entonces, es una superficie en el espacio tridimensional. Bueno, vamos a escribir acá. Entonces, la representación gráfica de una función de dos variables es una superficie en el espacio tridimensional. ¿Ya? Eso no se olviden, compañeros. ¿Alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta, ingeniero, disculpen la parte donde hizo el z es igual a 0. Ahí Ya. lo reemplazó, luego lo puso, salió con -1, claro, o sea, lo despejó para que saliera -1, pero abajito puso z es igual a 1, eso no le pude comprender bien qué fue lo que hizo, disculpen. A ver, está usted en esta ecuación, ¿no? Ajá, para hallar el volumen creo que estaba explicando o algo así. No, no hay volumen. Estamos en esta ecuación, ¿cierto? Sí. En esta. Si usted hace z igual a 1, ¿cómo le queda la ecuación? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Sale eso, ¿no? Ok. ¿Ya? Si z2 le va a salir este valor. ¿Y eso en qué afectaría en la gráfica? Disculpe, estaba explicando esa parte ahí. Es que, fíjese usted, aquí hemos dicho z1, x0 y y0 aparece este punto. ¿Sí? Cuando z vale 2, comienza a aparecer esta otra circunferencia. ¿Sí? Aquí es z2. Z3, si quieren, aparece esta otro radio más grande. Y así sucesivamente hasta aumentar más. No se olviden que esto es infinito. Esta expresión es infinita, ¿no? Estamos dando valores a z y va a seguir creciendo. Entonces, si ustedes ven, estamos haciendo una superposición de gráficos, tanto en el plano X, Y y Z. Por ejemplo, X, Y, XZ y XY, ¿no? O YZ. ¿Está claro? ¿Sigue con la duda? Sí, ingeniero, se entiende. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No se queden con la duda porque es grave quedarse con la duda, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho y vamos a dejar de compartir para entrar acá. Entonces, estamos analizando esto y acá vamos a entrar en la gráfica. Así que la función de dos variables, aquí yo lo he hecho muy simple, por eso hay que analizar lo otro. De todas maneras, mostremos. Definición dice, si una función de dos variables con dominio de la gráfica f es un conjunto de dos puntos, de los puntos de la terna ordenada x, y, z. O sea, en el espacio tridimensional, tal es que z es la función de dos variables y x y y esté en dominio de. Entonces, si ustedes ven, tenemos el plano x y el reflejo de la sombra de la superficie S que vemos acá está proyectada acá. Así como la gráfica de una función f de una variable es una curva C con ecuación y f de x. La gráfica de una función f de dos variables es una superficie S con ecuación. O sea, muy directo, lo dice, no como lo hemos estado analizando. Entonces aquí le hace el gráfico directo y dice que esa es la superficie en el espacio tridimensional, donde la altura z, fíjense, desde el plano hasta z, que es f de x y y. Entonces muy directo lo hace. Pero de todas maneras está en el libro eso, ¿no? Seguimos, ¿listo? Seguimos. Y aquí un ejemplo. Entonces la gráfica dice, otra vez el ejercicio anterior, y nos dice la gráfica de la siguiente. Bueno, ya lo hemos hecho, nada mejor todavía que esta. Dice solución gráfica, z igual a 9 menos x cuadrado, elevado al cuadrado a ambos, y nos sale la esfera, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea que z siempre va a ser mayor a 0. G es la mitad superior de la esfera, la figura C. Fíjense que lo hacen muy directo. O no sé, por ahí ustedes lo ven mejor. Nota, es una esfera entera, no puede representarse en una sola función.
de X y Y, como se dio en el ejemplo del hemisferio superior de X y Y, X al cuadrado, Y cuadrado más Z cuadrado, que representa esa expresión. Y fíjense que esta es la parte positiva, que es la de arriba, y la de abajo podemos considerarla como negativa. Entonces, podemos trazarla a la gráfica. ¿Sí? Como acá es positivo, es fácil. Seguimos. Bueno, antes de ver esto, yo quiero ver la representación gráfica de una función de 3 variables. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso. Voy a dejar de compartir para ir a nuestra pizarrita. ¿Listo? Entonces, yo quiero hacer la representación gráfica de una función de 3 variables. Representación y hemos visto una de 2 variables, ahora de 3. ¿Qué sucede? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la representación gráfica de 3 variables. Habíamos dicho que una de 2 variables teníamos 3 coordenadas. Ahora, una de 3 variables vamos a tener 3 coordenadas. 4 ejes coordenadas. Entonces, si ustedes ven, sería esto. Aquí tenemos X y X, Y y este Z, ¿no? Bien. Bien. Entonces habíamos dicho bien. Entonces habíamos indicado que este es X, Y y Z, ¿no? Y lógicamente tenemos nuestros 3 ejes y yo estoy si quieren considerando esto. ¿Ya? ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Bien. Podemos trazar esta línea recta y aquí colocamos 0. Z0 si quieren. Acá vamos a trazar una línea cualquiera con otro color. Y colocamos una línea de referencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Si quieren una carretera donde nosotros, muy grueso, donde nosotros estamos yendo a una excursión en que tenemos la universidad
o una clase práctica. ¿Listo? La ventanita del ómnibus es el más grande que tenemos, ahí por eso lo llamamos el Titán. Estamos yendo a hacer una clase práctica. Estamos yendo de Santa Cruz, si quieren, por el sector de la carretera antigua de Cochá. Y ya nosotros al llegar a la angostura del kilómetro 60, empieza la serranía. El chofer, si quieren, puede mirar aquí abajo y traza una línea. Una línea que le vamos a colocar un color que resalte, puede ser este. Entonces, si ustedes ven, supongamos que sea 10 metros. Entonces, ahí a los 10 metros, si lo miramos de arriba, nosotros estamos viendo esto, ¿no? No nos olvidemos que este grande, el principal, ese es la visión 0. Y este otro es la visión del chofer. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, llegamos ahí, cortamos y le ponemos 10. Otro compañero va a ver aquí, aquí. Y justo es como si tuviésemos un corte de esta. ¿Ya? Entonces aquí, lógicamente, fíjense que se hace como una lagunita. Al cortar, miramos de arriba, como si fuese una lagunita. Acá lo mismo. Pero viene hasta aquí, ¿no? Supongamos que sea ahí y aquí hay algo para lo otro. ¿Listo? Esta lomita de aquí, que llega prácticamente ahí. Entonces, si vemos, pongámosle aquí 100. Entonces, estos son 100 metros. $100 metros. 100 metros. Otro de acá está mirando y mira acá, ¿no? Y lógicamente que también está viendo eso, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos, supongamos que hay una separación pequeña, pero hay. Y aquí tenemos otro valor, digamos que sea 250. Entonces aquí le ponemos 250, ¿no? 250. Bien, y por último, los de atrás me están mirando aquí. Y con su visión hacen un corte ahí. Eso supongamos que sea 300, ¿no? Bien, entonces si ustedes ven qué es lo que hemos hecho, el eje X, Y y Z me está demostrando la dimensión de la serranía, ¿no? Y cada uno en la vista de ustedes, supuestamente, cada uno, todos miran al mismo punto. Me define el cuarto eje. ¿Ya? Bien, ¿a qué queremos llegar? Todo esto, si ustedes ven, me está demostrando esta parte de acá,
que se llama curva de nivel. Vamos a escribirlo, estamos mal del curso. Curva de nivel. ¿Ya? Entonces, todo eso se llaman curvas de nivel. Bueno, a ver. Entonces, nosotros estamos definiendo esa curva de nivel con el corte que estamos haciendo, mirando de arriba, de planta, como decimos nosotros, y estamos definiendo esas curvas, esas famosas curvas de nivel, que me definen la altura correspondiente de esas herramientas. ¿Quién las hace? Estas existen. ¿Y dónde están? Estas están en cada uno de los planos cartográficos que utilizan los petroleros, ingenieros civiles, algunos que quieran poner agua, ubicar puentes, ubicar petróleo. Entonces necesitamos eso, ¿cierto? Esta famosa curva de nivel y los planos cartográficos indican esto. Entonces van a ver ustedes todos los planos que ustedes vean de cartografía, van a ver un numerito casi invisible, le ponen lupa y lo van a ver los números. Eso me indica la altitud correspondiente. ¿Ya? ¿Quiénes los hace? El Instituto Geográfico Militar. A través con su equipo de aviación van sacando fotos y lo definen. Y tenemos en todo Bolivia esos planos cartográficos, ¿ya? Donde debemos ver qué es lo que pasa cada vez que hay un evento, ¿no? Porque se sigue manteniendo si no hay evento, ¿no? Entonces van en un avión y van sacando fotos y definen la altitud. Y en ciertas áreas, a veces de cierta comunidad, ya se van identificando a qué altura están y todo eso, ¿no? Bien, entonces si ustedes ven, acá, yo quiero desde este punto que aquí hay una comunidad, a ver, aquí hay una comunidad, y quiero llegar a esta otra, ¿sí? Bueno, aquí arriba, ¿no? Lo pongo aquí. Justo está arriba, ¿no? Entonces, ¿yo qué debo hacer? No hay camino ahí, ¿cierto? No hay camino. ¿Y qué es lo que hacemos? Un plano, agarro, y uno eso, ¿no? Entonces, debo unir esos dos puntos en el plano. Fíjense que lo correcto es eso, porque un metro que construya es plata. Pero fíjense ustedes lo que estoy haciendo desde aquí, ¿sí? Hasta acá, ¿no? ¿Cierto? Hagámoslo un poquito más gruesito. Entonces yo estoy definiendo eso. ¿Cierto? Fíjense qué debo hacer. Estoy considerando esa unión de este punto a este punto porque hay dos comunidades y no hay vía de acceso. Es un camino de errado. Bien. Entonces, que si lo vemos acá de este perfil, fíjense que aquí yo puedo cortar este terreno y echarlo aquí. Cortar este terreno y echarlo aquí. Y acá debo rellenar, ¿cierto? Entonces, pero yo veo que también la pendiente no me responde para que los vehículos suban de esa forma. Entonces yo debo verificar la pendiente también
que no debe ser superior al 7,5%. ¿Ya? Porque el camión puede arrastrar a esa pendiente un vehículo de alto tonelaje. Porque siempre uno de esta comunidad lo que hace es sacar su producto, ¿no? Entonces, por eso es que los camiones de alto tonelaje deben transitar para llevar o traer productos. Entonces, por esa razón que no debe tener una pendiente muy elevada. Entonces, teniendo en cuenta, verificamos si hay pendiente correspondiente. Si no da la pendiente, ¿qué debemos hacer? Debemos modificar este trazo, que inicialmente decimos que es el correcto y que resulta ser este de acá. Pero la pendiente no nos da. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Modificar. Entonces yo modifico y digo, fíjense como este está en el mismo nivel de 10 metros, me puedo venir así, ¿no? Ahí, de ahí me vengo por acá, puedo ir subiendo aquí y puedo subir aquí, ¿no? Como la pendiente tiene que darme bien suavita, entonces yo por acá también puedo subir. Aquí, a este lado, y de ahí, como está al mismo nivel, puedo ir para este otro lado y llegar así. ¿Cierto? O en su defecto ir, en este caso, algunos cuando tienen una pendiente muy elevada, entonces vamos y hacemos esto. Van curveando hasta llegar a la cima. Pero manteniendo la pendiente que no pase entre 5 y 7%, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ya el tramo inicial se ha sido modificado. ¿Qué significa? Si ustedes ven, esto significa más costo. Aquí, ¿qué me indica? Fíjense ustedes si debo cruzar aquí o aquí. Fíjense que aquí va a correr agua. Hay agua. Aquí hay agua. Entonces, ¿qué me indica? Que aquí corre agua. Aquí corre agua. Aquí también, ¿no? Esta partecita de aquí va a correr. Fíjense cuando las curvas están más pegadas, ¿qué quiere decir? Que la pendiente es mucho más elevada. Y cuando entre curva y curva está más espaciada, quiere decir que es más plana. ¿Ya? Entonces, por eso que yo decía que esto debería irse para acá. Entonces, fíjense ustedes que la curva de nivel nos define para eso. Para nosotros queremos llevar agua a esta comunidad. ¿De dónde debemos llevar agua? O bien podemos llevar de acá, o bien podemos llevar de acá. ¿Ya? Para esta comunidad, si hubiese una comunidad intermedia por acá, podemos llevar agua de aquí o de aquí también. No se olvide que en época de lluvia, evidentemente, ¿dónde va a escurrir? Precisamente donde hay alguna quebrada o un bateón como esto para que escurra, ¿no? Es de donde hay lomita no va a escurrir, ¿no? De ahí se baja el agua hasta una quebrada. Entonces, si ustedes ven, ese es el objetivo de las curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, para los petroleros, ¿qué es lo que buscan petróleo? ¿Y dónde está el petróleo? A ver, no van a decir que está aquí en la punta, no vamos a perforar de ahí, no vamos a perforar de ahí. Pero tampoco tenemos la cartografía de esta forma, la tenemos así. Como esto la tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esto es lo más elevado, ¿no? Estas son partes altas. Estas son partes altas, ¿sí? Entonces, lo que debemos buscar es precisamente cuando hay dos curvas que están separadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta
Con esta de aquí hay separación, lógicamente que es una zona baja. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Perforar ahí. ¿Ya? Entonces perforamos a los ciertos sectores donde posiblemente exista el material que queremos encontrar. Bien, entonces si ustedes ven, es utilizada las curvas de nivel para eso. Pero esto es fuera de la tierra. Cuando en el mar, no se olviden que el mar es contrario a lo de la tierra. Se va entrando más mar adentro, hay más profundidad. Y aparece esto mismo, pero es caso contrario. Eso se llaman isóbaras, jóvenes. Cuando queremos determinar la profundidad del mar. Isóbaras. ¿Ya? Entonces, también ya no son las curvas de nivel. Determinamos la profundidad del mar, ¿no? Pregunta. Entiendo que es una gráfica o alguna especie de ejemplo, pero no entiendo muy bien. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esas son montañas. Muy bien. La montaña, ¿cómo la ve usted? La vemos desde abajo. Desde abajo. Y usted todo lo que ve en la vida real, en este momento lo que está viendo en un espacio tridimensional, en 3E, X, Y y Z. ¿Ya? Entonces usted está viendo las dimensiones en 3. Y su vista define otro eje, porque en cierto sector va a estar mirando, creando un sector y después puede ser bien en otro sector, y lógicamente que eso nos define otro eje. Entonces aquí esta es una función de 3 variables, ¿no? Entonces tenemos X, Y, Z. Estamos haciendo la representación gráfica de una función de 3 variables. Parece que entró tarde, ¿no? ¿Está claro, joven? Entonces, anteriormente habíamos visto una función de 2 variables, ahora estamos viendo una función de 3 variables, que es la representación gráfica. ¿Ya? O sea, con una función de 3 variables nosotros estamos definiendo las curvas de nivel. ¿Está claro, joven? Estamos viendo, si quieren, la aplicación de la representación gráfica de una función de 3 variables. ¿Ya? ¿Está claro ahora? Sí. Bien. Ahora yo pregunto, la representación gráfica de una función de 4 variables, ¿cuál sería? Hemos visto que una función de 2 variables nos define el espacio, una superficie en el espacio tridimensional. Acá, en una función de 3 variables nos define la curva de nivel o la isóbara. Y para una función de 4 variables, ¿cómo sería? Bien, yo estuve mirando anoche a ver si alguien ha estudiado algo referente a la determinación gráfica de una función de 4 variables. No encontré, ¿no? Por ahí ustedes encuentran, o por ahí se les ocurre a ustedes hacer una maestría, doctorado, para definir la representación gráfica de una función de 4 variables. Porque todo esto se han sido analizados de esa forma, a través de estudios, en una maestría, doctorado, y que después lo sacan para que todo el mundo lo conozca. Y que son muy útiles en las gráficas para ciertos campos de acción. Bien, vamos a quedar acá y nos veríamos el jueves para continuar con la materia. Si no hay preguntas, quedaríamos ahí.
¿Listo, jóvenes? ¿No hay pregunta? Disculpe, ingeniero, el tema que avancemos aquí hay que tenerlo en un cuaderno específico. Pueden hacerlo, ¿no? Por ahí al final necesitan puntos, me lo presentan su trabajo y le aumentamos, ¿no? A ver quién lo hace mejor. ¿Ya? Esta presentación en PowerPoint que nos mostró el ingeniero, ¿la va a subir a la plataforma o no? Pero ustedes lo tienen en el libro o no lo tienen. Fíjense que esto es el libro. Aquí está abajo, fíjense. No tenemos el libro. ¿No lo tiene el libro? Ya el grupo anterior lo conseguí. No, es raro que no lo tenga. Bueno, en cuanto lo suban el otro, yo se lo subo. ¿Listo? Ya lo Ya me mandaron dije- al grupo, ingeniero. El libro. Ya, en cuanto lo tenga En yo. PDF. Usted puede subirlo también, compañero. Si ya lo consiguió, póngalo ahí para que es este mismo autor que está aquí, por si acaso. Este de aquí. Ese. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir entonces. Stewart Y, es Inge, ¿cierto? sí, función de varias variables, es el mismo que estamos haciendo. ¿Ya? Y si lo van a ver el mismo ejercicio. Bien, nos vemos el día jueves. ¿Listo? Listo. Nos vemos 52 de 100, creo que son ustedes. Hasta el jueves, jóvenes. ¿Se puede, ingeniero? Hasta luego, ingeniero. Muy bien.